Cuando yo miraba algunas películas o unas series, obviamente en la televisión, eh, pongámosle, cuando se hablaba sobre la asignación o la aceptación de una persona que quería entrar al ejército. Entonces la persona hacía la solicitud, llenaba un formulario o lo que sea, y esta persona, obviamente en su casa o cualquier medio, recibía la aceptación de la milicia. Entonces esa persona decía, eh, ya fui aceptado, fui recibido en el ejército, por lo cuanto voy a servir al ejército. Entonces esta persona sentía dicha por haber sido aceptado, obviamente como un llamado. O sea, le hicieron el llamado para que perteneciera al ejército, pero antes de eso hizo una solicitud llenando un formulario. ¿Cuáles preguntas le hicieron? ¿Qué fue lo que lo solicitaron? Bueno, un sinfín de cosas, ¿verdad? Igual he visto unas películas o unas series, o ustedes también lo han visto, cuando una persona está solicitando entrar a una cierta universidad o una escuela y tiene todos sus esfuerzos para poder entrar a esos lugares y los reciben. Y esa persona, hey, recibí la solicitud o la aceptación de la universidad, recibí la aceptación de entrar a una escuela, a un colegio, donde sea. La cuestión está que cuando reciben un llamado para pertenecer a un lugar, es porque tal vez esos lugares solicitaron algunas cualidades que necesitaban conocer de la persona y ser parte de ese lugar o de esa comunidad o de ese grupo. Cuando yo les pongo a ustedes estos dos ejemplos, es porque de alguna forma Dios también nos hace un llamado a nosotros a pertenecer a una reputación alta de lo que es el Evangelio de Cristo. Por eso es que yo siempre he dicho que el llamado que Dios hace no es un llamado, no es lo mismo que un cargo. No sé si me voy a entender. El llamado es sobre la reputación, sobre el reino de Dios, pero el cargo de una iglesia es servir en una iglesia. Eso lo asigna los líderes, la junta directiva o junto con el pastor a través de un testimonio o el interés de un hermano, de un miembro de una iglesia que quiere servir o que quiere tomar un cargo, pero no es el llamado que la Biblia dice, ¿verdad? Cuando alguien dice, has recibido el llamado de cantar, has recibido el llamado de predicar, es que no es tanto, es un llamado. A mi criterio, y según lo basado en la Biblia, el llamado no es lo mismo de un cargo en una iglesia. El llamado es algo más alto, algo más que le dio más valeroso, más preciado, algo mucho más elevado. Y yo quisiera que viéramos eso. Y por favor no se malinterprete esta cuestión. Pero el llamado que Dios nos hace a nosotros es sobre la reputación, sobre pertenecer a los caminos, a la obra de Dios. Y la obra de Dios no es tan solo un cargo en la iglesia, sino que la obra de Dios es acercarse al mundo y predicar en las buenas nuevas, predicar el evangelio, predicar sobre las palabras de salvación para que la gente cambie su mentalidad, cambie su forma de vida, cambie los caminos en que han seguido todos los días. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, que nosotros recibamos ese llamado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, al creer que el llamado es el mismo cargo que recibimos en una iglesia, solo ahí nos quedamos. Bueno, yo soy músico, ahí se terminó el llamado. Bueno, yo soy predicador, hasta ahí llego. No es, o sea, el cargo no solo se queda encerrado en una iglesia. El cargo debe de ser pronunciado allá afuera, donde la gente debe de conocer y recibir la palabra de salvación en Cristo Jesús. Pero eso lo hacen solo los que han recibido el llamado. ¿Por qué? Porque primero debes de conocerte, debes de saber quién eres delante de la mirada de Dios, quién eres en la obra de Dios, cuál ha sido tu asignación en los caminos del Señor para conocer tu llamado. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Muchas veces la Biblia menciona a personas que tuvieron un llamado en sí para cumplir, oigan esto, para cumplir una misión, para cumplir un propósito, para cumplir un motivo por parte de Dios. Dios tiene planes.
Y los planes no solo se quedan encerrados en cuatro paredes de un templo. Los propósitos de Dios no solo se quedan encerrados en la ideología de una comunidad religiosa, no. O sea, los propósitos de Dios van más allá, ¿sí?, que un cargo eclesiástico. Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a mencionar y lo vuelvo a decir. No se queda ahí, no se queda encerrado. Va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Y eso es lo que yo quisiera que viéramos hoy. Las personas que fueron llamadas por Dios para un ministerio o un servicio específico. Oigan esto, ministerio es lo mismo que servir. Y servir es primero a Dios para llevar un propósito a donde Dios quiere llevarlo. No es al revés, que yo vengo a la iglesia a traer el servicio. Yo traigo el servicio de la iglesia y después se lo entrego a Dios. No es así. Primero, yo me acerco a Dios, escucho cuáles son sus planes, escucho cuáles son sus propósitos y conforme lo que Él me diga, el llamado que Él me haga, lo hago cumplir dentro de la iglesia o lo hago cumplir allá afuera. Esa es la diferencia. O sea, muchas veces nos enseñan las cosas al revés. Primero yo, primero la iglesia, donde yo soy popular, donde yo puedo ser visto, donde la gente me puede aplaudir, me puede tocar el hombro. Muy bien, Lester, vas muy bien. Y después me acerco a Dios. No es así. Primero le ofrendo a Dios, le ofrendo tiempo, le ofrendo propósitos, le ofrendo motivos, le ofrendo todo el interés que yo te quiero para servirle a Él. Y después vengo y me acerco a la gente, trayendo las buenas nuevas de aquel que ha mandado a hablar para que la gente conozca y se acerque al Dios de salvación. Y eso es lo que yo quiero que veamos hoy. Por ejemplo, Pablo, siervo de Dios, siervo de Jesucristo, llamado a ser, ¿qué dice? Apóstol. Oye esto, apartado para el Evangelio de Dios. Ok, mire hermano Lester, usted ha escuchado que dice ahí a ser apóstol. Sí, pero ¿qué significa ser apóstol? Enviado, pero aclara una parte más. Además de ser llamado a ser enviado, a ser mensajero del Evangelio de Cristo, dice apartado. O sea, Pablo se aparta de toda su comunidad, Pablo se aparta de toda su ideología, Pablo se niega a sí mismo, toma su cruz y se aparta para Cristo. ¿Sí? ¿Te das cuenta de lo que quiero dar a entender? El llamado por parte de Dios no es un autollamado, donde yo publico a todos, oigan, fíjense que el Señor me hizo un llamado para servir, así que todos recíbanme como yo quiero verme. No es así, eso no es un llamado, es un autollamado, pero no quiere decir que es por parte de Dios. ¿Cómo nosotros podemos conocer entonces que alguien tiene el llamado de Dios? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí dice Pablo, siervo de Jesucristo. Oigan, primero dice siervo, porque él hubiera puesto primero apóstol, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo. No, pero primero dice siervo, porque él está aclarando de que él está al servicio de Dios, no al servicio de una comunidad. Primero al servicio de Dios, porque él debe de recibir el llamado, la encomienda, debe de recibir el propósito primero para poderlo llevar a conocer. Porque no va a dar a conocer quién es Pablo, sino que va a dar a conocer quién es Cristo. Esa es la diferencia. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 1, o 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, ¿verdad? Nosotros cuando venimos entonces a recibir el llamado de Dios, a recibir sus propósitos, a recibir aún su ministerio dentro de su propia obra, nos estamos apartando para el servicio de Él. No para el servicio de unos líderes o de una iglesia, es para el servicio de Él. Entonces, primero, ¿cuál es uno de los... ¿Cómo es que yo reconozco o yo sé de que alguien tiene un llamado o yo tengo un llamado? Es porque yo me aparto para Dios. Oigan esto, apartarse para Dios significa muchas veces negar todo mi ambiente y negar todo lo que fui formado, ¿verdad? No voy a ser, ¿cómo les digo yo?
¿Cómo les pongo la idea? No voy a ser yo de menos, por ejemplo, una academia. Yo me recibí de licenciado, me recibí de ingeniero, me recibí de doctor, de maestro, pero yo no voy a hacer de menos eso, pero no lo voy a poner, no lo voy a, lo voy a antelar, o sea, no lo voy a poner como en primer lugar antes del amor de Dios sobre mí. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a una comunidad, yo voy con mi familia o algo así, y yo les digo, bueno, yo les traigo la palabra de Dios, así que yo soy un licenciado, yo soy un doctor, y mírenme así como algo altivo, como alguien altivo. Entonces Pablo dice, yo soy siervo antes de ser llamado judío, antes de ser un líder judío, antes que ustedes me vean como judío de los judíos, antes que ustedes me vean como un gran maestro de la ley, yo soy un siervo. Y eso quiere decir el que no se está denigrando, sino que solo está diciendo, pongo a Cristo en primer lugar antes que todas las cosas que yo pueda utilizar para ser llamado a ser alguien entre todos, sino que yo me humillo ante los pies de Cristo. Quiero que me entiendan esa idea. En el Antiguo Testamento los sacerdotes también eran apartados para el servicio de Dios. Y Dios le dice entonces a Moisés, censa a todos los pueblos de Israel, menos a los levitas. A la tribu de Leví, ellos van a ser míos. Ellos van a estar apartados para mi servicio. O sea, les hace un llamado. El llamado que Dios hace es para el servicio de Él, para levantar el nombre de Dios en alto y no mi propio nombre, no mi propia personalidad, no mi popularidad, no yo como Lester, como un predicador. Antes que escuchen a Dios, escúchenme a mí. Antes de recibir el Evangelio de Cristo, escúchenme a mí. No ese es el énfasis, porque hay mucha gente que promueve su autollamado, pero cuando reciben su autollamado, quieren ser vistos primero antes que Cristo, y eso no es así. Por eso es que hay tanta confusión en las iglesias, por esa falta de cordura ante qué es un llamado por parte de Dios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron llamados por Dios para su trabajo especial. ¿Sí? En Hebreos 5:4. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 4? Y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Segunda parte, ¿cómo sé yo que yo estoy recibiendo un llamado de Dios o que alguien ha recibido el llamado de Dios? Porque esa persona no recibe honra de nadie. ¿Sí? Esa persona sabe que las honras se le deben a Dios. Porque yo no estoy predicando un evangelio propio. Yo no estoy predicando hacia mi iglesia, porque no es mía, es de Cristo. Y cuando yo digo la iglesia de Cristo es porque no recibo honra de nadie. Y cuando alguien me quiere dar una honra, yo no la recibo, sino que simple y sencillamente se la doy a Dios. Oye, qué bonito tocaste, la gloria sea para Dios. Oye, qué bien predicas, la gloria sea para Dios. Yo no recibo gloria ni honra de nadie, porque no me está permitido. Y aquí es donde, y esto es lo que me quieren dar a entender aquí la palabra de Dios. Yo no tengo permitido recibir honra de nadie. Entonces, cuando alguien quiere recibir gloria o honra por lo que está haciendo, esa persona no ha conocido el verdadero llamado de Dios, sino que simple y sencillamente está recibiendo honras ajenas a lo que está haciendo, como decimos allá afuera o como decimos vulgarmente, saludando con sombrero ajeno a ustedes. Entonces, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, en Éxodo 28:1 dice, para llegar delante de ti, a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar, a llamar hijos de Aarón. ¿Sí? Entonces, cuando Dios también llama a Aarón para su servicio, llama también a sus hijos, pero dice para mi servicio. Entonces Aarón y sus hijos son dedicados para el servicio de Dios.
y nadie más. Aunque alguien le venga a decir, mira, ven, come con nosotros, porque esto está dedicado para otro Dios. Esto lo vamos a hacer para agradecer al sol por su iluminación, por su calor. Agradecer la luna porque nos alumbra de noche. Ellos no podían darle honra a nadie más ni a nada más que solo a Dios. Pero oigan esto, no solo ellos estaban llamados a servir, sino que tenían que procurar que todos entendieran que solo a Dios se le debe la honra y la gloria. Tercero, aquí encontramos otro tercer encuentro de que cómo sé yo que alguien tiene el llamado de Dios o yo tengo el llamado de Dios. Es que procuramos que el exaltado, el adorado, el bendecido sea Dios, y yo lo voy a procurar en los demás. Cuando alguien venga y me diga, mire usted qué excelente siervo, sí, pero usted adora a Dios, porque yo me quito de enfrente para que vean a Dios, para que vean a Jesucristo. ¿Cómo sé yo que tengo el llamado genuino o alguien tiene un llamado? Es porque nosotros procuramos la forma en que todos vean a Dios, busquen a Dios, pero no me busquen a mí, busquen a Dios. Porque esto es lo que está diciendo aquí. O sea, ellos son apartados para servirle en el sacerdocio. Y ellos procuraban establecer que sea respetado el nombre de Dios, que sea respetado el temor a Dios, que sea respetado el servicio a Dios. Ellos eran los procuradores de ese respeto, de ese temor a Dios. Ser llamado por Dios es ser elegido, no por los hombres, es por Dios, para ciertos propósitos. Cuando una persona se consiente de ese llamado y se entrega a él, comienza a vivir el propósito que Dios tiene para esa persona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé yo que yo tengo el llamado de Dios? Porque yo en verdad me estoy entregando a Él. Pero ¿cómo es el llamado de Dios? ¿Cómo sé yo que tengo el llamado de Dios? ¿Cómo debería de ser el llamado de Dios? ¿Cómo debería de ser ese acercamiento de Dios hacia mí o esas palabras de Dios hacia mí? ¿Saben cómo? Cuando tú sientes, ¿sí?, que debes de dejarlo todo y entregarte a Dios. Pero cuando tú haces eso, no estoy hablando solo dejarlo todo al exterior, o sea, abandonarlo no, sino que despojarlo de aquí de tu corazón. Pero no solo hablo de lo exterior, sino que de ti mismo. ¿Sí? Ya no eres orgulloso, ya no eres una persona altiva, ya no te crees el Tarzán de la selva, ya no te crees el león, el rey de la selva, no, porque ya no se te sube la cabeza todo. Cuando se te sube la cabeza todo lo que haces, no estás obedeciendo al llamado de Dios, solo estás viendo tus propios intereses, tu propio orgullo. Y eso es lo que está pasando. No, yo soy siervo de Dios, yo merezco también ser reconocido. En un momento, no tienes el llamado de Dios. Aunque te llames lo que quieras, pero no estás obedeciendo al llamado de Dios. Y ese es un gran problema que en la actualidad está pasando. Por eso es que muchos siervos cometen muchos errores, porque pensaron que tenían el llamado de Dios e hicieron lo que sus corazones le dictaron, pero nunca escucharon la voz de Dios. Oye esto, deja que el Señor hable a tu vida y deja que el Señor sea el que te guíe, pero que no te guíe tus propios intereses, tu propia opinión, tu propio pensamiento, tu propia convicción en que tú debes de lograr algo cuando nunca lograste nada como persona y crees que vienes al Evangelio a lograrlo todo para ti mismo. No es así, porque todo lo que haces, lo haces para Dios y por Dios. Y Él mismo te recompensará en privado y en público, pero Él sabrá también de qué forma. Pero tú tienes que cuidarte de esa tentación que viene a tu vida por ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué el llamado de Dios no es un privilegio? Veámoslo aquí. El llamado de Dios no es un privilegio porque es un don para el servicio, no para el beneficio propio. ¿Me voy a entender?
es una invitación a participar en el plan de Dios para el bien de los demás, lo que implica responsabilidad, humildad y un compromiso de salir de uno mismo para servir a otros. Si lo consideramos un privilegio, caemos en la tentación de pensar que el llamado es un estatus especial que nos da el derecho a una gloria que no nos pertenece. ¿Es cierto eso? Pues analízate. Analiza tu propia vida. Mira, ¿qué es lo que estás haciendo en el ministerio, en la obra en Dios? Mira hacia dónde te está llevando, hacia dónde te estás dirigiendo. Porque si estás recibiendo glorias y honras que nadie te lo ha dado y no te pertenece, no estás cumpliendo con el llamado de Dios. Solo estás cumpliendo con los intereses propios. Y ese es un problema que tú debes de cambiar y cuidar. La tentación de la exaltación. Oye esto. Existe una tentación constante cuando vemos el llamado de Dios como un privilegio. Esto nos hace pensar que somos especiales y superiores. Esta actitud va en contra de la naturaleza del llamado, que es humildad y se enfoca en el servicio a Dios y a los demás. Esa tentación siempre va a existir. Siempre he pensado también algunas veces que los músicos somos los más atacados también, porque se alaba a Dios con todo el corazón, con todo el alma, las voces, el talento de la música, el talento de ejecutar un instrumento. Y eso es algo, a muchas personas es muy admirable eso. Pero ¿por qué somos los más atacados también? Porque somos los que también recibimos mucha honra. Oh, qué bonito estuvo la música hoy. Hoy estuvo la presencia de Dios porque tal músico cantó, porque tal cantante cantó, y todo eso, obviamente como humanos, nos exaltamos un poco, nos hinchamos un poco como humanos. Pero esa parte, esa sensación, esa experiencia es la que nosotros debemos de dominar. Ok, gracias por sus felicitaciones, pero la gloria y honra para Dios. Ahí ya cambias el estatus. Ahí demuestras otra finalidad, ahí demuestras otra postura. ¿Sí? Lo que ustedes vieron aquí en la música, lo que ustedes escucharon, lo que ustedes experimentaron a través de la música, no fui yo, sino que fue la presencia de Dios sobre ustedes porque ustedes le buscaron a Él a través de la música. Yo no les puse a ustedes el Espíritu Santo en sus vidas. Yo no les puse a ustedes el Espíritu Santo en sus corazones, en sus mentes. Fueron ustedes los que buscaron a Dios con todo su corazón, con toda su entrega a través de la música. Ahí cambia la situación. Y cuando tú aprendes a hacer eso, entonces el mismo Dios te da tu lugar. Pero no es que tú lo busques, Dios te lo da. Ahí es otro gran llamado que Dios pone en tu vida. ¿Sí? Vamos pues. ¿Por qué el llamado de Dios es un compromiso? El llamado no lo tengo que ver yo como un privilegio, como te digo, o como un cargo en la iglesia. Tengo que verlo como un compromiso. ¿Sí? El llamado de Dios es un compromiso porque implica una entrega total de la vida a seguir sus mandatos, amarlo a Él y al prójimo, y vivir según sus principios. Este compromiso requiere una lealtad inquebrantable que se manifiesta en acciones cotidianas, en la obediencia de su palabra y en la voluntad de negarse a uno mismo para seguirle. Es lo que estábamos hablando desde un principio. ¿Cómo sé yo que yo tengo el llamado de Dios? ¿Cómo sé yo que alguien tiene el llamado de Dios? Porque se niega a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Me hago a un lado. Están escuchando esta enseñanza, yo me hago a un lado y vean la palabra de Dios. Están escuchando la música, están escuchando los instrumentos, me hago a un lado y vean a Jesucristo ministrando sus vidas. Eso es negarse a uno mismo. Yo no merezco ninguna honra y gloria porque todo lo que ustedes ven, todo lo que experimentan, le pertenece a Dios, no me pertenece a mí. Todo lo que ustedes experimentan dentro de la iglesia, dentro del templo, es por parte de Dios, no por parte de mí. Porque si yo quisiera a ustedes alimentarlos espiritualmente, los mato de hambre. Porque mi ofrenda delante de Dios
es cabal mía. ¿Sí? Es lo único que tengo. Y se lo entrego a Dios porque Dios lo multiplica. Así es como lo que hizo Jesucristo. Jesucristo recibió los panes y los peces, pero en vez de Jesucristo darles de alimentar a la gente, Él lo presentó al Padre, al Creador, para que Él lo multiplicara. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Darle a Él los talentos, darle a Él todo lo que nosotros sabemos hacer, lo que queremos hacer por Él y para que Él lo multiplique en bendición ante los corazones que han de recibirlo. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Ese es el verdadero llamado. Yo no fui llamado a servir a una iglesia. Yo fui llamado a servirle a Él primero y después a los demás. ¿Sí? Entonces, ¿el llamado es un privilegio o el llamado es un compromiso? Esa es la diferencia. Entonces, si lo veo como un compromiso, estoy viendo a Dios y le estoy siguiendo a Él. Si lo veo como un privilegio, estoy siguiendo mis propios intereses. Y ahí es donde yo me estoy equivocando. Compromiso con uno mismo implica tomar la cruz, negarse a uno mismo y vivir en obediencia diaria, reconociendo que todo lo que uno es le pertenece a Dios. No es que me pertenezca a mí. Esto, el talento de la música, no es mío, Dios me lo prestó. Este llamado de poder anunciar la palabra de Dios no es mío. Esto Dios me lo prestó. ¿Sí? Porque no es mi inteligencia y no es mi sabiduría. Es lo que Dios ha puesto en mí. Es lo que Dios me ha enseñado. Y es lo que yo vengo a compartir. Lo que Dios ha hablado a mi vida y lo que Dios quiere hablar a través de su palabra. Yo solo lo estoy anunciando. ¿Sí? Y esto mismo que estoy haciendo a través de estas redes, a través de este canal, a través de este sitio, está llegando a muchas personas. Y detrás de estas cámaras también lo hago allá afuera, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo estoy, yo anuncio el Evangelio de Cristo y les digo, acérquense a Dios porque Dios les ama. Y ese es el llamado que Dios nos hizo. Hey, ustedes tienen que permanecer, preservar los principios y valores bíblicos, los principios y valores de las enseñanzas de Jesucristo, para que el mundo no se pierda en medio de este mundo de perdición, de egoísmo, de perversión. Ustedes tienen que permanecer firmes, porque nosotros que hemos recibido el llamado, no podemos volver a ver atrás. No se nos es permitido. No se nos da el derecho de descansar un rato y decir, aquí me quedo por un tiempo y más adelante veré, prosigo. Perdón por la tos. Más adelante veré si yo prosigo, más adelante veré si yo puedo seguir. No se nos es permitido hacer eso. No se nos es permitido voltear a ver atrás qué es lo que yo he dejado de hacer y qué es lo que estoy haciendo para saber qué puedo hacer. No, yo tengo que obedecer a Dios, escuchar la voz de Dios y seguir adelante porque Dios va conmigo. Esas son las cosas que tenemos que entender sobre un llamado. No se nos es permitido muchas cosas. A muchos miembros, pues, bueno, hoy voy a la iglesia, hoy sigo los caminos de Dios, pero mañana, si yo quiero, pues ya no le sigo, me voy al mundo, comienzo a hacer todo lo que el mundo sabe dar, me pierdo en los vicios, me pierdo en las faltas, en los errores, ¿sí? Y yo olvido todo. A mucha gente sí se les es permitido hacer eso, pero los que han tenido llamado, no. Para nada, ni siquiera su propia personalidad de orgullo y de altivez le es permitido ejecutar. Simple y sencillamente, Señor, aquí estoy a tu servicio y todo lo que yo voy a hacer es en tu nombre porque tú lo has mandado a que yo lo haga. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. O sea, a sus discípulos. 5,000 personas le siguen a Jesucristo y de las 5,000, Él elige a 12. Y cuando Él elige a 12 personas para que hagan la voluntad del Padre, no la voluntad de Jesucristo, sino que la voluntad del Padre, y les va a enseñar los misterios de los caminos de Dios, es para que ellos prosigan ese legado. Otro aspecto de los que tienen el llamado de Dios. ¿Sí? Somos los que hacemos extender
los que hacemos la forma en que se extienda el Evangelio de Cristo, el legado, ¿sí? Los propósitos, la meta. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, el llamado, ¿sí? Desde que yo entregué mi vida a Cristo y recibo el llamado a ser hijo de Dios, yo voy a sumergirme en el conocimiento del Evangelio de Cristo para extenderlo en conocimiento hacia los demás y hacer que esto se prolongue más tiempo de la vida en que Dios me dé. ¿Cómo sé yo que tengo el llamado de Dios? Porque me siento comprometido a que el Evangelio siga. El Evangelio de la sana doctrina, el Evangelio de la sana enseñanza, donde la gente puede cambiar su forma de pensar. Yo estoy en defensa de un Evangelio, no en defensa del corazón de una persona, no. El corazón de una persona está lista para que yo venga y le enseñe el Evangelio de Cristo, porque yo debo de defender, estoy para hacer preservar, ¿sí?, los principios y los valores de las enseñanzas de Jesucristo, porque esa persona necesita conocer a Cristo, no me necesita conocer a mí, sino que a Cristo. ¿Me doy a entender? Ok. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. O sea, todos los misterios de la palabra de Dios es para los que han sido llamados a ser hijos de Dios. Y nosotros se lo compartimos a nuestros hijos. Ellos verán también los misterios del Evangelio de Cristo. A eso fuimos llamados. Pero cuando nosotros nos autollamamos, no sabemos encontrar los misterios del Evangelio de Cristo. Solo nos andamos inventando cualquier cosa interesante, pero no tiene fundamentos, no tiene propósitos, no tiene motivos, no tiene nada de lo que a mí me sirva para hacer crecer la fe en Cristo Jesús. Y esa es la gran diferencia. Y eso es lo que yo debo de tratar, la manera de hacer que mi vida también entre al conocimiento de los misterios de Dios. Y eso Dios lo va a dar, no es que yo se lo pida, Señor, yo quiero conocer todos los misterios. Dios lo va a dar conforme yo me vaya adentrando, conforme yo me vaya comprometiendo más con Dios todos los días a través de su conocimiento y a través del llamado que Él me hizo a mi vida. Dios aparta a sus hijos y siervos para cumplir el llamado. Los levitas, la tribu de Leví, fue apartada por Dios para sus servicios y dijo que nadie podía tocarlos ni molestarlos porque son para su servicio. Y eso lo miramos en Números capítulo 3, versículos 11 al 13. Números, libro de Números, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Habló además Jehová a Moisés diciendo: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Que levante la mano los primogénitos. Fuimos llamados por naturaleza. Oigan esto, y no que no se tome a mal esto. Los primogénitos fuimos llamados por naturaleza divina y naturaleza humana, a ser diferentes que los demás. Bueno, ¿cómo así? Los primogénitos somos los primeros en que experimentamos los problemas de nuestros padres, ¿sí o no? Los primeros que hacemos que los papás se formen como padres, ¿verdad? Somos los que muchas veces tomamos el cargo de los padres como papá o como mamá. ¿Cómo así? A la falta de un padre o a la falta de una madre, los primogénitos tomamos ese cargo sobre los demás hermanos, sobre los demás hijos. Los primogénitos somos tal vez personas
que tomamos el compromiso de la familia. Fíjense. No sé, o sea, tal vez alguien a través de esta enseñanza, de este canal, me va a decir, no, usted está mentiroso, no, no es así. Pero usted es primogénito. Si no es primogénito, no va a entender lo que yo estoy hablando. Oiga esto, y quiero que se quede con este pensamiento. Si usted no es un primogénito, usted no va a entender lo que yo estoy hablando. Pero un primogénito sí va a entender lo que yo estoy hablando. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Solo el que tiene el llamado, el verdadero llamado de Dios, va a entender qué es servir a Dios primero. ¿Qué es un compromiso con Dios? Solo el que tiene el verdadero llamado. El que no tiene un verdadero llamado, sino que un autollamado, no va a entender esto. Nos van a llamar religiosos, nos van a llamar legalistas, cuadrados. No, no es eso. Es que el compromiso es otra cosa. El compromiso y el privilegio son otras cosas muy aparte. Tal vez esto se va a oír muy controversial, tal vez esto se va a oír, no sé cómo llamarlo. Pero fíjense en esto. El hijo primogénito es el que siempre va a ser el que va a conocer más a la familia que los demás. ¿Sí? Y conoce los secretos de cómo se formó una familia. El primogénito. Y muchas veces, solo los primogénitos saben lo que voy a decir, es el que tiene el corazón más calmado que los demás. Algunas veces, no lo sé. Pero analícenlo, ¿verdad? Si usted quiere, escúcheme. Pero cuando yo pongo el ejemplo de los primogénitos, pongo el ejemplo de los llamados. Solo los que han sido llamados genuinamente conocen el compromiso con Dios. Solo. De ahí no hay nada más. ¿Va a entender? Son aquellos que con recelo cuidan el ministerio de Dios. Con recelo te exhortan. Con recelo te dicen, no, eso no está bien, eso no debería de ser así, porque la palabra de Dios no lo enseña. Son los que te dicen con recelo esto, con recelo aquello. ¿Me voy a entender? Entonces son las situaciones que nosotros debemos entender. ¿Qué significa ser llamado a Dios? Moisés apartado al desierto para recibir el llamado de Dios. Eso lo vemos en Éxodo 3, 1 al 5. Y no lo vamos a leer todo. Pero si usted lee Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 5, se da cuenta que Dios manda a llamar a Moisés a un desierto, y ahí es donde se le presenta la zarza y le dice, híncate, póstrate porque estás en mi presencia y quítate las sandalias porque estás en lugar santo. Pero en un desierto. ¿Por qué no lo llamó cuando estaba en la realeza en Egipto? ¿Por qué no lo llamó cuando aquel cabalgaba en algunos sitios de Egipto? Tal vez estaba a solas. Ahí pudo haberse presentado Dios, pero no fue así. Lo llevó primero a un desierto y ahí fue donde le habló. A un desierto, ¿por qué? Porque es el lugar donde él se encuentra solo con Dios. No hay nada más alrededor, no hay nada que distraerse, no hay nada más que ver, no hay a dónde ir. Solo lo que se me presente ahí, en aquel silencio, a solas, apartado. Y sigue Dios haciendo eso, apartado de todo lo demás, apartado de una rutina, apartado de un mismo ambiente, apartado de la familia, apartado de los compromisos. Solo te quiere a ti en un momento para que tú recibas el llamado. En un desierto. Y la mayoría recibimos el llamado cuando estábamos enluchados, cuando teníamos problemas, cuando nos mirábamos sin salida y decíamos, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios me escucha? En esos momentos, en ese desierto emocional, en ese desierto sentimental, es donde recibimos el llamado de Dios. Y Dios nos mostró su misericordia y su piedad en ese momento y nos habló. Éxodo 3, del 1 al 5. Primera de Reyes 17, 1 al 7. Dios también llama a Elías y también lo lleva a un desierto. Y ahí le muestra su poder y su gloria. Y Elías hasta se siente desesperado. Le dice, ya, Señor, hazme, ya no quiero todo esto. ¿Qué va a pasar? Pero Dios lo lleva a un desierto. Ahí es donde le habla. Ahí es donde Dios le muestra su poder. Ahí es donde Elías ora para que llueva o no llueva, pero en un desierto.
¿sí? Apartado del reino, apartado del peligro, apartado de la persecución, apartado de toda comodidad que Elías podría tener. Pero lo aparta y lo lleva a un lugar donde Dios le podía hablar y donde Elías podía escucharle. Porque Elías estaba en una necesidad de ser protegido y de recibir la bendición de Dios. Léelo, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Bueno, ahora veamos a otro. Jesús es llevado por el Espíritu Santo a un desierto. Y ahí es donde también recibe su ministerio. Ahí es donde recibe entonces también el llamado. Y Jesús fue tentado aún por Satanás para Jesús fortalecer su fe, ¿verdad? Escrito está y escrito está. Así fue como venció a Satanás. Escrito está, ¿sí? Y ahí dice, cuando Jesús tuvo hambre, ¿sí? Satanás le tentó en un momento de debilidad y de necesidad. Pero Jesús no se dejó vencer y él se fortaleció y se aferró a la palabra de Dios. Escrito está, Dios lo levantó y le fortaleció. También lo llevó a un desierto por el Espíritu Santo. Pablo también recibe el llamado de Jesús y lo lleva a Damasco. Y Damasco era un lugar, ¿sí? Un tipo como hace una ciudad de oasis en medio de un desierto. Y ahí también le habla. En un momento caótico donde Saulo mataba a cristianos y cuando él perseguía a Jesús, Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Y lo deja ciego. Jesús le habla en medio de un desierto. Todos somos llamados a un desierto para recibir el llamado divino de Dios. Pero desde ese punto, desde ese desierto, desde ese lugar desolado, desde ese lugar tan difícil, desde ahí valoramos el llamado. Porque no es lo mismo ser llamados desde un desierto, desde las luchas, desde las batallas, desde los problemas, a ser autollamado porque yo necesito, ¿sí?, vivir de esto. No es un privilegio, es un compromiso. ¿Sí? Bueno, sigamos. La diferencia entre los llamados y los no llamados. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Dios. Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirva a Dios y el que no le sirve. Malaquías, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Léanse esta cita. Malaquías, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Lean esa cita y ahí les va a dar una idea más amplia de cómo es el llamado de Dios y hacia quiénes es el llamado de Dios. ¿Qué pasa con los que sí reciben el llamado de Dios? La diferencia entre los llamados y los no llamados. Y ahí lo dice. Léanlo. Y ahí les va a dar una idea. Hermanos y estimado oyente, el llamado de Dios no es un privilegio en el cual nosotros podamos tomar popularidad dentro de una iglesia. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, mira cuál amor. El amor nunca conocido, el amor que sobrepasa todo entendimiento, el amor que sobrepasa toda emoción, todo sentimentalismo. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, el cual hemos sido hechos hijos de Dios.
nos hizo hijos, sus hijos, a través del amor grandísimo e incomparable mundialmente. Y eso nos hace ser un llamado a ser hijos, no solo cristianos o no solo evangélicos o no solo carismáticos, no, nos hace hijos. Y esto que yo les digo, hermanos, no busquemos nombres religiosos para sobresalir, no busquemos cargos grandes o vistos que sean resaltados entre la iglesia. No busquemos eso. Busquemos mejor la forma de cómo agradar a Dios. Por eso es que cuando Jesús mandó a aquellos hombres a echar fuera de malos espíritus en el nombre de Cristo, ellos se asombraron y decían: Jesús, de veras, nosotros vimos cómo sacamos los malos espíritus en tu nombre. Y estaban tan emocionados y Jesús les dijo: pues no se alegren por eso, alégrense y preocúpense con que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y ese es el propósito de todo el evangelio, ese es el propósito de ser llamados, que estemos escritos. Ese fue el propósito de aquel hombre, de aquel hombre que recibió el llamado del ejército. Su nombre está escrito en la lista de los soldados. De aquella muchacha que recibió el llamado de la universidad, su nombre está escrito en el pleno estudiantil. Aquella persona que recibió un trabajo, su nombre está escrito en la planilla. ¿Por qué? Porque están reconocidos y fueron llamados a formar parte de. Ese es el llamado. Y eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos, en hacer la voluntad de Dios para que nuestros nombres estén recordados en la memoria de Dios y en el libro de la vida. No hay nada más que podamos hacer o que querramos. Simple y sencillamente que Dios sea en nosotros. Amén. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por toda tu misericordia y tu bondad y porque tú nos permites seguir adelante. Gracias porque nos has hecho hijos tuyos y nos has hecho el llamado, Señor, para pertenecer a tu obra, a los misterios de tu evangelio. Y nos permites llevar esa palabra, Señor, a aquellos que lo han de escuchar y lo han de recibir. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor, y no a ver un privilegio, sino que ver un compromiso que es contigo, Padre. Gracias, Hijo amado y Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Te espero siempre por este canal y sea la paz de Dios contigo donde quiera que vayas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuídate y te recomiendo que leas siempre palabra de Dios y que ores todo momento delante de Dios. Que Dios te dé la paz y cuídate bastante.